Y es mi oración que usted haya sido edificado. Y en este momento vamos a ver, amado, Bartimeo el ciego, basado en Marcos capítulo 10 del 46 al 52, familias ciegas. Al final del servicio, amados, queremos regalarles un libro transformado por la fe. Mira qué lindo. Mi hermana Angie es la encargada de Biblias y de todo este material, así es que al final llévese un libro. Queremos que usted crezca en fe a través de este Luis, de nuestro querido pastor Luis Palau. Tome asiento, mis amados queridos. Bartimeo el ciego, familias ciegas. Cierta vez, amado, fíjate que un hombre pidió en oración a Dios una flor y una mariposa. Ese era el deseo de su corazón. Pero Dios le dio un cactus y le dio un gusano. El hombre quedó triste, pues no entendía por qué su pedido llegó equivocado. Y pensó, con tanta gente que atender, y tomó una actitud de no decir nada, pero quedó un poquito resentido con Dios. Pasado algún tiempo, el hombre fue a verificar el pedido que dejó olvidado, pero para su sorpresa, amados queridos, sabes, del espino y feo cactus había nacido la flor más bella de las flores, y de aquel horrible gusano se había transformado en una linda mariposa. Amados, mira, Dios siempre hace lo correcto, porque Dios siempre llega a tiempo. No siempre lo que deseas es lo que necesitas. Dios nunca falla en su entrega, porque Él quiere que tú le conozcas cómo es Él, cómo obra Él. Dios no tiene límites. La confianza de una familia siempre tiene que estar, amados, todo el tiempo en Jesús. A pesar de, te voy a seguir, te voy a amar, te voy a obedecer. Cuando hablamos de no ponerle límites a Dios, hay un personaje que me sorprende, como es este que aparece en Marcos 10, 46, 52. Este hombre llamado Bartimeo, que a duras penas sobrevivía en aquella metrópolis, amados, urbana. Su mayor anhelo era poder ver. ¿Tenía fe? Claro que sí. Tenía fe que un día pasaría Jesús cerca de él. Bartimeo, aunque nunca había visto a Jesús, todo lo que había escuchado de él era suficiente para poner toda su fe, toda su confianza en ese hombre que no conocía. Bartimeo sabía que si un día Jesús pasaba cerca, sería su gran oportunidad, ¿sabes?, de quedar sano de esa atadura. Sabía que su límite de espera de un milagro llegaba hasta Jesús. Sabía que después de Jesús no había absolutamente nada. En nuestros hogares, amados, necesitamos todo el tiempo inyectar a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, que todo llega hasta Jesús. Tanto papá como mamá y los hijos tienen que estar seguros que Dios no tiene límites. Él dijo, ¿habrá algo, te recuerdas, imposible para mí? Y cuando vemos el relato de Marcos 10, comenzando del versículo 46 en adelante, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, mira qué lindo, en la comitiva de Jesús. No había una casualidad. Nosotros los hijos de Dios, yo no sé usted, pero yo por lo menos no creo en coincidencias, no creo en casualidades, no creo en buena suerte. Creo que todo tiene, amado, un propósito de Dios. Y no fue casualidad que ese día Jesús dijo, bueno, ni modo, vamos, amados queridos, les dijo a sus discípulos, a Jericó. No. Dios tenía una cita con ese hombre. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, ponga atención a eso que dijo él, Hijo de David, ten misericordia de mí.
No cualquiera decía esa expresión, Jesús, hijo de David. El que la expresaba conocía la escritura. Y muchos le reprendían para que callase. Bartimeo, cállate. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Oh, qué lindo, mira. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Le llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, hombre. Él te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo la pregunta más hermosa: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, quiero ver. Una necesidad tan grande, un milagro aparentemente imposibles. Dios no tiene límites. Lo único que yo necesito hacer es clamar, clamar, clamar. Y cuando estoy cansado, necesito seguir haciendo lo mismo, clamar. La escritura me enseña, amados, en Marcos 10:52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, dice la palabra, recobró la vista y seguía, mira qué hermoso, a Jesús en el camino. Existe una gran diferencia entre clamor y orar. A simple vista pareciese que es lo mismo, pero son dos cosas radicalmente diferentes. Cualquier persona puede elevar una oración, seas cristiano o inconverso, tú puedes orar. Pero son pocos los que claman. Clamar implica pedir con desesperación, un gemido del alma, es derramar todo mi ser por una necesidad apremiante. Ahí estaba Bartimeo. Yo no sé en este momento dónde tú estás. Si estás orando o estás clamando, son dos cosas distintas. Dice la palabra que Bartimeo estaba sentado junto al camino. Ahí comienza su historia. Hasta este momento era un día normal en su vida cotidiana. Me imagino, amados, que había sacado su capa, la había sacudido. Esa capa le servía para muchas cosas, para abrigarse por la noche, para ponérsela en el calor del día. Y también me imagino que en algunas oportunidades lo ocupaba, la envolvía y lo hacía de almohada, amados. Versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Bartimeo era un ciego conocido por toda esa metrópolis en Jericó. Era muy conocido Bartimeo el ciego. Con la tecnología actual, amados, si hay una amputación, se puede vivir con una prótesis. Pero sin vista creo que ha de ser una vida muy difícil de superar, amados, para esas personas que han perdido la vista. Ahí estaba Bartimeo. Bartimeo tenía dos grandes problemas. Era ciego y era pobre. Esta última hacía que él viviese, amados, de lo que la gente le daba. Si la gente no le daba dinero en ese día, Bartimeo posiblemente no tenía para comer y no tenía posiblemente para sustentar a su familia. Vivía junto al camino. Ahí pedía dinero. Estaba dependiendo de lo que los demás le daban, porque su condición, amado, era de una persona deshabilitada. Yo no sé por cuántos años Bartimeo estaba deshabilitado de esa forma. No tenía empleo, no tenía seguro social ni servicios de salud, no podía colectar estampillas del gobierno, amados. Su condición era miserable, era ciego, pobre, mendigo, y lo único que él sabía hacer era pedir limosna. Esa era, amados, la radiografía de este hombre llamado Bartimeo. Bartimeo estaba sentado junto al camino, eso dice la palabra. Escucha, el peor error que alguien puede hacer es que viendo esté sentado. Bartimeo, amados, estaba sentado porque él sí no miraba.
Los de Cristo, tú y yo, amados, no nos sentamos. Los de Cristo no nos detenemos. Los de Cristo, aún con nuestras dificultades, seguimos caminando en el camino de la vida y la verdad. Seguimos a Jesús en todo momento, cualquiera que sea la circunstancia muy adversa. Estamos en Cristo porque Él está en mí. Alabo a Dios aún cuando las cosas, amados, son difíciles. Ahí comienza el gran dilema. Ahí comienza el gran problema de muchas familias. Desean tener y no tienen. Y cuando llegan a tener, lo que tienen no está garantizado, porque las cosas los poseen a ellos. Y al final están en el mismo lugar de siempre, al lado del camino. ¿De qué te sirve que trabajes mucho y pierdas a tu familia? ¿De qué te sirve que trabajes 20 horas para la honra y gloria de Dios? Qué absurdo ese tipo de comentarios. Y perdés a tus hijos y dejas de congregarte y todo el tiempo que necesitas extra para descansar. Cuando una persona se sienta, se detiene, y es ahí donde comienzas a paralizar tu fe. La fe es algo que tiene que estar en movimiento. Caminamos en fe, vemos en fe, hablamos en fe, clamamos caminando, oramos caminando, pedimos caminando y lloramos caminando. Porque todos tenemos adversidades. No te veas como una víctima más. Pobrecito de mí que no tengo esto. Lo que te pasa a ti, si tú volteas a ver, hay una gran fila que te siguen con el mismo problema. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no? ¿Qué tienes de especial? Que no te pueden pasar cosas adversas. Cuando dejamos de caminar y te sientas, comienzas a tener ceguera espiritual, al igual que Bartimeo, y comienzas a tener los mismos síntomas de un mendigo, amados, y no ves soluciones, sino que solamente vemos problemas. Al fin y al cabo, estoy al lado del camino y no estoy en el camino. Todo puede pasar cuando escuchas de Jesús y lo haces tuyo. El versículo 47 dice la palabra: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces Bartimeo y a decir, no dijo cualquier tontera: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos hermanos que habían salido del culto de la sinagoga, amados, posiblemente, y muchos espirituales también que seguían a Jesús, muchos de ellos por conveniencia, le reprendían para que callase. Pero qué lindo, amados, que eso no le dio temor a Bartimeo. Al contrario, le dio más deseo de gritar, y él clamaba mucho más. Y no se salió de su disco rayado. Dijo lo mismo: hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo estaba sentado junto al camino, como todos los días, un día normal para él. Pero esa mañana empieza a escuchar muchas voces a lo lejos. No miraba, pero escuchaba perfectamente. Ruido de la gente, y viene y escucha que gente viene avanzando, caminando, y cada vez lo siente más cerca de él. Y alguien grita: viene Jesús. ¿Estás conmigo? Viene Jesús. Y Bartimeo está atento, amados, a lo que escucha, no a lo que ve. Y Bartimeo, amados, afina sus oídos. Jesús, dice él. Aunque no miraba, escuchaba perfectamente. Y con sus oídos ubicaba el clamor de las personas. Y él comenzó a pararse, amados, y a ubicar las voces por donde iba a pasar Jesús. Y en el preciso momento en que Jesús pasa por ahí, él comienza su clamor, amados. Mira qué lindo. Y le dijo: Jesús, vuelve, hijo de David, ten misericordia de mí. Algunos comenzaron a decirle: cállate, Bartimeo, Jesús no tiene tiempo para ti, él va muy apurado a Jerusalén. Cállate, Bartimeo. Eran muchos los que querían hacer callar a Bartimeo. Ninguno le ofrecía una solución a su problema.
pero querían que guardara la compostura, que se callaran. Enfatizaban en que no hiciese tanta bulla, amados. Enfatizaban que eso creaba desorden, amados. Pero Bartimeo rompió el protocolo, clamó aún más y más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oh, entonces Jesús, a pesar de todas las voces y ruidos que estaban alrededor de él, escuchó una voz diferente, y esa voz era la de Bartimeo, y detuvo su marcha. A mí me fascina este acto, amados. Dios puede escuchar todo clamor, pero no todos los que claman a Él se detiene. Para clamar yo necesito fe. Él puede escuchar toda oración, Él puede escuchar cualquier clamor. Ese no es el problema. Él escucha todo de nosotros. Aún dice la palabra: no está en mi boca lo que quiero decir, y Él ya lo conoce. Él conoce lo más profundo de nuestro ser. Nuestros pensamientos en este momento Él los conoce. Tus sentimientos Él los conoce. Tus problemas Él los conoce. Esa ceguera que nuestras familias tienen, Él conoce todo de nosotros. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como feligrés para que Jesús se detenga cuando yo oro y cuando yo clamo? Hacer lo que hizo Bartimeo. Tenía fe, amados. Tenía una gran fe que nada ni nadie le pudo callar. Y él hizo lo que tal vez tú y yo ya lo comprobamos: hacer que Jesús se detenga y pedirle por eso que molesta mi corazón, y decirle: Jesús, me pasa esto, esto y esto. Jesús, ayúdame. Hijo de David, ten misericordia de mi necesidad. ¿Qué necesidad de trabajo, de salud? ¿Qué necesidad de papeles? ¿Qué necesidad que haya armonía en el matrimonio? ¿Qué necesidad que los hijos se conecten con las cosas divinas? Ese tiene que ser mi meta. Clamar a tal grado, amados, que Jesús se detenga. Y para eso necesito tener una profunda convicción, una profunda fe, una profunda certeza que Jesús todo lo puede. Y ahí estaba Bartimeo, amados. Ahí estaba Bartimeo en ese día. Para todos era un día común y corriente, pero para Bartimeo no era cualquier día. Era la oportunidad de su vida. Todo llega hasta Jesucristo. Después de Jesucristo no hay nada. ¿Lo escuchas? Después de Jesucristo no hay nada. Y Bartimeo tenía esa seguridad que ese hijo de David, esa expresión mesiánica, esa expresión salvífica, esa expresión que tiene poder, amados, era el único que podía solventarle su situación. No cualquiera, amados. Fue el único, cuando estudiamos la palabra, que en su clamor le dijo esas palabras a Jesús. Y eso llamó la atención de Jesucristo. Amado querido, como tú oras, como tú clamas, llega al trono de la gracia. Llega al trono de la gracia. La meta es la fe. Eso es como feligrés, como hijo de Dios. Mi meta es desarrollar mi fe. La fe, amados, es un arma poderosa en la vida del creyente. Muchos creyentes piensan que la oración tiene poder. La oración solamente es conversar con Dios. A mí no me apantallas que alguien me diga: yo paso 3 horas orando todos los días. Sí, pero no hay transformación, no hay cambio. La misma persona, ¿de qué sirve que un creyente ore tanto y no cambia? Lo que le da poder a la oración es la fe. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. La fe no te transforma. Lo que me transforma es el fruto del Espíritu Santo moviéndose activamente dentro de mi ser. La oración no me transforma.
sino que es el fruto del Espíritu Santo moviéndose en mi interior. Esos 9 elementos del fruto del Espíritu Santo es cuando sale a flote, es lo que se nota de tu vida espiritual. No caigas en la trampa que porque alguien te dice yo oro mucho, esa persona es espiritual. No, señor, la oración solamente es conversación con Dios, y es la puerta para tener una vida íntima en comunión con lo eterno. Y este Bartimeo, amados, tenía fe. Entonces, en versículo 49, Jesús deteniéndose, qué lindo, amados. Esa es la meta del creyente, hacer que Jesús se detenga. Mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: oh, aquellos que lo callaban, hipócritas, hoy que ven que Jesús lo manda a llamar, hoy lo tratan con cortesía. Así es la gente. Te pareces tanto a mí, ¿no es cierto? Hoy están con cortesía. ¿Por qué? Porque el maestro lo manda a llamar. Antes, ¿qué le decían? ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas que le decían? Ya cállate, hombre, ¿qué molesta? Y hoy esos mismos, amados, muy amables, hipócritas, ¿no es cierto? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, Jesús te llama. Muy amables. Amados, la fe tiene una meta, y es que Jesús obre. Esa es la meta, que Jesús obre por lo que tú estás clamando. Yo no sé cuáles son tus necesidades. De una cosa sí estoy seguro, que esta noche tú tienes una necesidad. Ponle nombre, ya lo tiene, por cierto. Dios puede obrar a tu favor cuando tú tienes fe puesta en Él, amados. Tú puedes detener a Jesús. Tú lo puedes detener, amados. La fe tiene una meta, y es hacer que Jesús se detenga. La meta es que Jesús, amados, te llame. Esa es la meta por medio de la fe. Que Jesús te llame a su presencia, y estando frente a Él, que te haga la misma pregunta que le hizo a Bartimeo. Gloria a Dios, amados, que Él sigue llamando a sus hijos. Gloria a Dios, amados, que nosotros tenemos a un Dios en quien confiar, en quien depositar mi confianza. Un Dios hacedor de maravillas. Un Dios, amados, que cuando yo toco la puerta de los cielos con fe, Él la abre y Él dice: hijo, ¿qué quieres? Y tú derramas tu corazón y comienzas a pedirle. Por eso que tiene acongoja tu corazón. El que estaba tocando hoy se le está abriendo. El que estaba buscando hoy está encontrando. Bartimeo, aunque no miraba su rostro, ya iba lleno de lágrimas. Muchas cosas le habían pasado a Bartimeo, desprecios. Posiblemente llegó a pensar que no valía nada él, que su vida no tenía sentido, y solo esperaba la muerte y poder pasar a una presencia diferente. Nadie podía ayudar a Bartimeo. Nadie. Hay problemas que tú tienes que nadie te puede ayudar. Y no estoy hablando de enfermedades, estoy hablando de cosas emocionales. Hay cosas que solamente el poder de Dios puede hacer. Y ahí estaba Bartimeo, amados. Él sabía que nadie podía solventar su problema. Por eso fue que en su angustia Él clamó de una forma poderosa, llena de fe, que hizo que Jesús se detuviese. Amado querido, una vez más, yo no sé cuál es tu necesidad de tu familia en esta noche. Yo no sé por qué problemas estás pasando, amados. Sonríes por no llorar. Estás porque es el mejor lugar, pero vuelves a tu casa con el mismo problema. De eso se trata, amados, que mi confianza esté puesta en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo soluciona. Yo no sé cuál es tu angustia. Una cosa sí sé y conozco, que Dios sí puede. ¿Habrá algo imposible para mí?, dice el Señor. Ten confianza. Eso es todo. Acerquémonos, dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia. Ten confianza.
Esas fueron las palabras que escuchó Bartimeo. Levántate, qué lindo, te llama. El versículo 50, amados, nos da una información interesante. Él entonces, Bartimeo, arrojando su capa, se levantó. Lo único de pertenencia que le servía a Bartimeo para muchas cosas era su capa. Con ella se abrigaba cuando esas noches eran muy heladas. Esa capa le servía, como te dije al principio, amados, como petate para acostarse, para sentarse. Esa capa caminaba con Bartimeo por muchos años. Esa capa era parte de él. Muchas familias no prosperan, no mejoran. ¿Sabes por qué razón? Porque no han arrojado su capa. Y no podrán ver vidas cambiables mientras no arrojen esa capa. Ya se acomodaron a ella los mismos problemas, las mismas discusiones. Pasan ciclos repetitivos y lo mismo. Es una capa. Tenemos una capa de pobreza espiritual en la familia. Queremos que todo nos salga bien, pero no hago nada por la obra de Dios. Solo soy buenos deseos, pero no sirvo. Hay una pobreza espiritual de imposibilidades, de quejas, de desconfianza. Tenemos una capa bien pesada de problemas. Esa capa, amados, ya te gustó, ya se acomodó a tu persona. Tenemos una capa de falta de fe. Creemos a medias y todo por esa bendita capa, amados, que es peso en nosotros. Esa capa nos hace ver como a Bartimeo cuando estaba sentado, como mendigos, amados, como pobres. Esa capa es la capa de la culpabilidad. Somos ciegos espirituales. Esa capa pesa, amados, y por eso no podemos caminar con agilidad en este camino de la vida y la verdad, en esta vida abundante en Cristo Jesús. El problema no es la iglesia, el problema no son los hermanos, el problema muchas veces soy yo, amados. Busco a medias a Dios, oro a medias a Dios. Yo no sé, pero me gustaría que respondieras esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú clamaste? Porque si no oras, amado querido, let's face, como dicen, ni mucho menos vas a clamar. ¿Estás conmigo? Porque primero está la oración y después está el clamar. O sea, ¿cuándo fue la última vez que clamaste por tu necesidad? Ahí estaba Bartimeo, amados, viendo casi ya el fin de su milagro. Arroja su capa, amados, porque esa capa era pesada. Arroja su capa porque para acercarse a Jesús eso le incomodaba, porque la podían patear y a él lo podían botar y no tenía la libertad para acercarse a él. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos, amados, muchos obstáculos para acercarnos a Jesús. Cuando te quitas esa capa, amados, quiero que veas algo en el versículo 51. Ya Bartimeo sin capa, ahí sí, vino a Jesús. Y Bartimeo escuchó la pregunta más hermosa, amados, que nunca nadie le había hecho. ¿Qué quieres que te haga? ¿Estás conmigo? Imagínate el cuadro, que le diga a Jesús: Jesús, dame una limosnita, por favor. Tanto alboroto, tanta bulla para pedirle una limosna. Es inconcebible. Tienes al frente aquel que es el dueño de todo cuanto existe. Tienes al frente que para él no hay nada imposible. Tienes la oportunidad de tu vida de pedirle algo a alguien que sí te lo puede dar.
Y cuando lo tienes enfrente, amados, sales con una bobada. Uno dice, ¿qué pasa? Pero no, amados. Hasta entonces, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Bartimeo, maestro, que recobre la vista. Qué tremendo, amado, este Bartimeo. Qué tremendo este Bartimeo. Qué tremendo. Jesús necesita que Bartimeo le declare su necesidad. Parece algo ilógico. ¿Por qué Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Yo veo, amados, a los demás discípulos, a su comitiva que andaba con él, diciendo, ala Jesús, mano, ¿qué pregunta Jesús? Lo que está a la vista, Jesús, no requiere lentes. Mira Jesús, vos lo que le está diciendo. Y el Pedro, sí, ¿verdad? Ya la riega Jesús, ¿no? ¿No crees que ahí estamos nosotros también muchas veces? A ver, ay, híjole, ¿por qué oro? ¿Por qué oro? Ah, ¿por qué oro? Quiero ver por qué oro. Ah, quiero ver por qué oro. Quiero acordarme. A ver, ¿qué es lo que quiero pedir? Tenés problemas muy serios con tus hijos, en tu matrimonio. Señor, dame un carro último modelo, Padre, aleluya, gloria a Dios, Señor. Abre las puertas, Padre, para que el banco me apruebe. Cuando hay otras cosas más importantes. Y déjame decirte que Dios muchas veces accede. Pero muchos de nosotros, amados, estamos al revés. Estamos pidiendo por cosas, número uno, que no edifican tu vida. Número dos, que no glorifican el reino. Y número tres, que realmente esa no es tu verdadera necesidad. Bartimeo fue conciso, preciso en lo que él quiso, amados. Porque tenía frente de él al que lo puede hacer todo. ¿Qué quieres que te haga? Señor, dijo Bartimeo, quiero ver. Señor, necesito sanidad. Amado querido, cuando te acercas a Jesús es necesario que le digas lo que realmente necesitas. Declara tu petición delante de Él. Ay, me da pena. Hay muchos hermanos que por eso no reciben nada. ¿Te has fijado? Ay, es que me da pena. Recuerdo, amados, que antes, cuando yo iba a iglesias pequeñas y nos daban ofrendas, no las tomábamos. Pobrecitos, decíamos. Ellos lo necesitan más. Pero una vez, amado, yo recuerdo que un pastor me reprendió y me dijo, pastor, me dice, tome la ofrenda que le dan estos hermanos, porque ellos lo hacen con mucho amor para usted. Y el Señor ha puesto en su corazón, posiblemente usted no lo necesite, pero tómelo. Yo dije, amén. Recuerdo haber estado en Honduras, ¿te acordás, Aleida? Que una vez nos trajeron gallinas de ofrenda, frutas de ofrenda. Recientemente yo fui al Canadá, amados, tenía 1 año y medio de no ir. Y cuando yo estaba en mi cuarto, llega mi mami y me dice, hijo, aquí está este sobre, me dice. Y yo recuerdo que mi esposa me dice, no se lo tomes. Yo le dije, ¿por qué no? Y ella dice, es que yo no estoy bendiciendo a mi hijo, estoy bendiciendo al pastor. Véngase para acá, le dije. Amados queridos, muchas veces no es que Dios no responde, es que tú no te ubicas, amado, en tus peticiones para con Él. Andamos pidiendo cosas que sí necesitamos, pero que no son urgentes. Y aquellas que son urgentes, apremiantes, amados, no las tomamos en cuenta. Bartimeo dijo, quiero ver. Señor, necesito un milagro en mi vida. Amados, y aquel hombre vio. A Jesús le gusta escuchar tu necesidad. A Jesús le gusta escuchar tu clamor. Jesús se detiene frente a ti cuando ve una gran fe en ti. Ahí se detiene Jesús, amados. Y en ese momento te hace la misma pregunta que le hace a Bartimeo.
Y yo sé que tú tienes lindos testimonios, porque esa misma pregunta Dios te la ha hecho a ti. Y aquí estás dando testimonio y tú dices, gloria a Dios, sí funciona. ¿Qué quieres que te haga, hijo mío, en esta noche? Yo no sé, amados. Yo no sé cuál es tu necesidad. Una cosa sí sé, que Dios está para ti y Dios está para mí. Y no hay nada imposible para el Dios de la gloria. Nada imposible. Nada imposible. Al instante Bartimeo fue sanado y pudo ver. Y entonces, amados, ¿sabes qué? Ya no estuvo junto al camino. Hoy estaba en el camino. Dos cosas diferentes. ¿Dónde estás tú? ¿Eres espectador o eres alguien que sigue a Jesús? Son dos cosas diferentes. Este estaba a la par del camino porque era ciego, amado. Pero hoy que Dios ya le dio esa sanidad de sus ojos, hoy está en el camino, siguiendo a Jesús. Esa fue la gratitud de Bartimeo, de estar al lado del camino, amado. Hoy sigue a Jesús de cerca. Eso se llama gratitud. Eternamente quedó agradecido Bartimeo. Murió de otra cosa, pero no murió, amados, de hambre ni de ciego. Y siguió a Jesús y daba testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Dios quiere sanar familias, amados queridos. Claro que sí. Vengamos a Él. Él tiene la solución. Encomienda a Jehová tus hijos. Encomienda tu matrimonio a Dios. Satanás quiere, amados, destruir nuestras familias. Y nosotros tenemos todos los elementos para salir adelante día tras día. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha. Fíjate que no le dijo tu fe te ha sanado, le dijo tu fe te ha salvado. ¿Estás conmigo? Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Iglesia, mira, Bartimeo hizo varias cosas que nosotros podemos comenzar a hacer en este día. Estaba junto al camino. Amado, incorpórate. Como dicen los muchachos, ponete las pilas, amado. Incorpórate. Ven al único que solventa toda dificultad. La gente te va a querer callar, puesto los ojos solamente en Jesús. Pon tu mirada en Jesús, en aquel que sí lo puede. Ten fe para toda necesidad. Cuando conversamos acerca de las necesidades, yo veo necesidades bien pequeñas, insignificantes. Ese no es el problema. Pero si para ti es grande eso, ten fe, amados. Ten fe. Arroja tu capa, despójate de cosas que no te permiten acercarte a Jesús. Y cuando te pregunte Jesús, ¿qué deseas que te haga? Ábrele tu corazón, amados. Al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Nuestras familias serán diferentes. Veremos cosas que no hemos visto. Recibiremos cosas que no tenemos todavía. Si somos fieles, si clamamos con fe, amados, para Dios todo es posible. Jesús te hace y nos hace la misma pregunta esta noche. Hey, ¿qué quieres que te haga? ¿Estás conmigo? ¿Por qué no oramos, amados? Confiando que Dios, amados, va a obrar para bien. ¿Qué quieres que te haga? Salga esa noche de este lugar, no con la pregunta, sino con su petición. ¿Estás conmigo? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué quieres que te haga? Bartimeo dijo, Señor, inmediatamente quiero ver.
Y como tenía fe, dice la palabra, al instante, eso fue un milagro, al instante él vio. Yo no sé cuál es tu situación esta noche. Yo no sé si necesitas un milagro, si necesitas un favor de Dios. No lo sé, tú lo sabes. Lo que sí sé es que si es milagro, Dios lo puede hacer. Y si es un favor, Dios también lo puede hacer. ¿Le parece? ¿Por qué no oramos, amados, de una forma diferente? ¿Por qué no damos unos 5 minutos? Y mientras pasa el grupo de alabanza, ¿por qué no oramos, amados? Ahí donde tú estás, oremos. Si tienes a alguien cerca de ti, quieres compartir tu petición, mira, tenemos poco tiempo, pero se puede hacer. Ora, ora, ora. El poder está en la fe. La oración solamente me acerca a Él, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Querido Señor, te damos gracias